Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con el primer laboratorio o war room de lo que es el producto de Forcepoint denominado Threat Protection for Linux. Este producto, para aquellos que no lo conocen, es una de las herramientas que ofrece Forcepoint para hacer análisis forense de memoria en aquellos servidores del tipo Linux de las últimas generaciones de Linux y para cualquier versión de este sistema operativo. Para poder demostrar las capacidades de Threat Protection for Linux, hemos montado un laboratorio que consiste en lo siguiente. Primero, tenemos un servidor basado en CentOS 6.2 que va a ser nuestro target objetivo de ataque. Este servidor contiene un servidor Apache que tiene una vulnerabilidad que ya previamente ha sido explotada justamente para poder tomar control de este equipo. Y este equipo también cuenta con una solución de anti-malware del mercado que está correctamente actualizada al día de hoy. Por otra parte, este servidor también es monitoreado por nuestro sistema de Threat Protection for Linux, que consta básicamente de dos servidores. El primero sería nuestro servidor que se encarga básicamente de hacer el análisis off-box de lo que es la integridad de memoria, que vamos a denominar TPL, y el servidor de referencia que apoya justamente a las tareas de reconocimiento de software bueno conocido a este servidor TPL. Y finalmente tenemos un SIEM basado en Splunk que a medida que vayan ocurriendo intromisiones a nivel del sistema operativo original o del target server, iremos viendo, digamos, cómo se va comportando el análisis y cuál es la información que entrega. Adicionalmente también compararemos el comportamiento del anti-malware frente a un ataque eh, de alto impacto y finalmente utilizaremos alguna de las herramientas más utilizadas básicamente del mercado, que es el Meterpreter, en conjunto con Kali, que es una de las distribuciones de seguridad que se utilizan para realizar, digamos, compromisos de seguridad eh, en ambientes controlados y sin control. ¿Okay? Entonces, primero vamos a revisar el entorno funcional, es decir, es lo que muestra básicamente nuestro SIEM respecto a cómo se está comportando el sistema operativo, para entender, digamos, cuál es el comportamiento inicial del sistema operativo cuando sigue trabajando en base a lo que ya conocemos. En este caso, podemos ver que hasta el momento llevamos 6 tipos de escaneo diferentes, hemos sacado 6 snapshots de memoria y lo hemos comparado básicamente con el conocimiento que tenemos de ese sistema operativo. En este caso, nuestro target o nuestro servidor objetivo está en el 56.205 y vamos viendo que hasta la fecha el análisis que se ha hecho particularmente de la memoria ha dado como cero alerta, es decir, se ve como un sistema operativo limpio, eh, sin ninguna amenaza hasta el momento. Entonces, lo que vamos a realizar nosotros es básicamente un proceso de intrusión frente a este servidor y vamos a ir viendo a nivel de memoria cuáles son los acontecimientos y cómo es el comportamiento también de las defensas tradicionales del servidor anti-malware frente a un ataque compuesto. ¿Okay? Entonces, para iniciar este proceso vamos a recurrir básicamente a Kali, ¿okay? Que es la plataforma de toma de control. Primero que todo voy a comentar un poco cuál es el proceso que vamos a seguir o digamos cuál va a ser el camino para poder tomar control del servidor y posteriormente cuando ya tenga control del servidor iniciar un proceso que me va a poder ayudar a implementar a través de un rootkit eh, un posible proceso malicioso en el servidor oculto a los ojos del administrador. ¿Okay? Eh, para poder hacer esto voy a recurrir a tres elementos. El primero va a ser un rootkit, un rootkit
que tiene, que tiene una forma bien interesante de trabajar es, lo vamos a inyectar como módulo dentro del kernel. ¿Okay? Vamos a revisar cuál es el comportamiento del sistema operativo y del anti-malware frente a este rootkit. Y también vamos a utilizar el add rootkit, que es un bash que me va a permitir entender si efectivamente ya pude integrar el rootkit como módulo del kernel. Y finalmente Sleeper, que es un posible código que vamos a inyectar en el sistema operativo para realizar algunas rutinas, pero fundamentalmente lo que queremos hacer con estos dos, particularmente estos dos procesos, es que cada vez que lo inyecte en el sistema operativo, la idea es ocultarlo frente a los ojos del administrador, que va a estar probablemente monitoreando los procesos, y vamos a ocultar el sistema de rootkit y vamos también a ocultar el proceso de Sleeper. Vamos a ver cómo se comportan claramente las tecnologías tradicionales de defensa y cómo se comportan también esta tecnología de análisis de memoria. ¿Okay? Ya conociendo esto, lo que vamos a iniciar es básicamente una herramienta conocida como el Meterpreter. Para utilizar esta herramienta ya la tenemos abierta y vamos a recurrir a un exploit que generalmente me va a apoyar con un handler, con un manejador. Y este manejador me va a apoyar a utilizar un payload sobre PHP, que es uno de los códigos que está instalado en este servidor Apache. ¿Okay? Vamos a llamar a el Meterpreter. ¿Okay? Meterpreter, que es básicamente una de las herramientas que me ofrece en este caso Metaxploit. Y vamos a utilizar una técnica de reverse TCP, es decir, vamos a hacer que de alguna forma el servidor se conecte a este equipo con Kali y logre hacer una sesión PHP reversa para evitar, digamos, tratar de iniciar nosotros un ataque y así bypassear la seguridad que pueda tener en este caso algún tipo de firewall frente a lo que sería tráfico entrante. ¿Okay? Una vez que tengo este payload activo, voy a configurar para que el payload logre tomar o iniciar una sesión contra la dirección IP, en este caso de mi servidor, que está ubicado en esta dirección IP. ¿Okay? Y finalmente voy a solicitarle que, como estamos trabajando con sesiones web, estas sesiones no terminen, sino que se mantengan persistentes para yo poder seguir inyectando ya sea o comandos o utilizando algún bash de forma reversa. En este caso ya tenemos configurados los parámetros iniciales. Voy a tratar de iniciar básicamente el exploit. ¿Okay? En este caso ya tengo arriba el handler que está a la espera de una posible comunicación del servidor de objetivo hacia Kali. ¿Okay? Como ya está medianamente comprometido este servidor, lo que voy a hacer es llamar a la explotación que ya tiene. ¿Okay? Es un payload que ya está cargado, ¿okay? Que está viviendo acá. Este payload está generado sobre PHP y lo que intenta hacer es entonces una comunicación reversa contra el servidor Kali. En este caso ya podemos ver que hay una actividad del servidor remoto contra el servidor Kali que estoy manejando en estos momentos, y ya tengo al menos una sesión que abre el servidor contra este servidor Kali para empezar a posiblemente inyectar algún tipo de comando digamos a disposición. Entonces voy a intentar básicamente tomar control de la sesión, ¿okay? Y empezar con la interacción. En este caso ya tengo una interacción activa con el servidor remoto y lo que vamos a hacer en estos momentos, vamos a ver cuál es el menú contextual de la herramienta, que provee varias funcionalidades, entre ellas ejecutar, getIP, kill, entre otras, y algunas más interesantes como las que podemos ver acá.
Primero que todo voy a ocupar esta herramienta, el upload, ¿ok? Que me va a permitir cargar los ejecutables que previamente hemos visto dentro del sistema operativo para yo de alguna forma eh, poder empezar a trabajar ya con lo que finalmente requiero, que no es tomar control por sí del servidor, sino que dentro del servidor empezar a ejecutar procesos que me apoyen en la recolección de datos o en conectarme a un command and control. ¿Okay? Entonces para eso voy a recurrir al comando upload y vamos a subir algunos de los ejecutables que nosotros ya pudimos revisar. Vamos a subir el sleeper y lo vamos a colocar en la carpeta temporal del servidor remoto, en donde técnicamente nosotros tenemos un poco más de libertad para realizar algún tipo de acción. ¿Okay? Vamos a subir este tipo de archivo, perfecto, y vamos a subir también el add rootkit, también lo vamos a subir al temporal, y también vamos a subir eh, también vamos a subir finalmente el rootkit. Aquí en este caso lo que también vamos a revisar es el comportamiento del anti-malware frente a un posible rootkit día cero, ¿okay? Que ha sido diseñado eh, con la intención, digamos, de bypassear los elementos de seguridad del anti-malware, y vamos a ver, digamos, cuál es el comportamiento de esto. Pero antes de subirlo vamos a hacer algunas pruebas en el servidor remoto para verificar que el motor de anti-malware esté correctamente funcionando antes de subir el rootkit hacia el servidor. Es para comprobar básicamente que las defensas de real time de un motor anti-malware estén correctamente configuradas. Entonces para eso vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a abrir una consola de gestión de un anti-malware conocido del mercado. ¿Okay? Vamos a revisar hasta ahora cuál es el comportamiento. En el momento no tenemos ningún tipo de logs. ¿Okay? Y yo como administrador, ya saliéndome del perfil de atacante y ahora conociéndome como administrador, estoy conectado en la IP 205. ¿Okay? Voy a verificar justamente que la comunicación voy a verificar que la configuración del producto, en este caso, esté activa y esté funcionando eh, antes de iniciar el proceso del atacante del rootkit, ¿no? Para demostrarle a ustedes que no es un producto que no está funcionando, sino que totalmente lo contrario, tiene activos básicamente sus defensas. Entonces para eso voy a recurrir a una técnica clásica para probar justamente las defensas, que es el ACAR. ¿Okay? Y voy a llamar desde el servidor objetivo al ACAR para ver cuál es el comportamiento de este último. En este caso vemos que hay una respuesta por parte del producto. ¿Okay? Y vamos a ver si pudo ya descargar algún tipo de archivo. En este caso no hay ningún tipo de archivo ACAR en la carpeta, lo que indica que en teoría alguien detuvo el accionar o la descarga de ACAR hacia el servidor. Vamos a volver a revisar básicamente los logs de hoy y podemos comprobar de que sí, efectivamente a las 9:22 del día de hoy okay, eh, encontramos un ACAR descargándose a la carpeta de root, ¿okay? Y la acción final es dejarlo en un área de cuarentena. Con esto corroboramos básicamente de que el servidor está funcionando en real time. ¿Okay? Y ahora, volviendo al perfil del atacante, ¿okay? Vamos a iniciar, eh, perdón, vamos a iniciar ya la subida de este archivo rootkit. ¿Okay? Sin embargo, también quiero dejar algo bien en claro,
que no estamos atacando a ninguna marca en particular, no estamos atacando a esta marca en particular de anti-malware, y por el contrario, lo que queremos demostrar es que muchas de estas tecnologías son básicamente tecnologías que funcionan en base al descubrimiento de patrones binarios conocidos, no, no desconocidos. Y entonces, en este caso, lo que queremos entender respecto a este ataque es, si bien es cierto, yo tengo una marca particular de anti-malware, en este caso, quiero ver también cómo se comportarían las otras frente a una amenaza, a la misma amenaza, digamos. ¿Ok? Voy a pedir un reanálisis del mismo archivo que estoy subiendo al servidor para verificar, digamos, cuál sería el comportamiento de los motores anti-malware más reconocidos del mercado. Y en este caso, el mismo archivo rootkit que acabo de subir al objetivo remoto, vemos que sigue siendo desconocido para la mayoría de los anti-malware modernos o conocidos del mercado, entre ellos ESET, Sophos, McAfee a nivel de gateway, mismo Microsoft. Más abajo por ahí va a estar Panda, Symantec, entre otros, que son básicamente Fortinet también, algunas de las tendencias, ¿no? Es decir, muchas tecnologías de anti-malware de mercado, claro, basan su estrategia en el conocimiento de patrones reconocidos ya en el mercado. Por lo tanto, cualquier tipo de herramienta eh, que nosotros podamos utilizar es técnicamente ciega a un ataque de este estilo, ¿no? Entonces, con eso corroboramos que la misma condición hubiera aplicado a cualquiera de los anti-malware que estamos manejando en este sentido. Ok, bueno, en el ataque original ya sabemos que tenemos 3 archivos que hemos intentado subir y que ya subimos básicamente al servidor. Ok, y para poder realizar la siguiente fase del ataque voy a cambiar esto a modo shell, que me va a dar un poco mayor de control sobre lo que estoy haciendo. Entonces voy a ver dónde estoy parado, ¿okay? Y me voy a cambiar al servidor TMP del servidor de forma remota para descubrir si ya se encuentran activos algunos de los archivos que yo he subido ya al análisis. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a revisar a continuación es básicamente cuál empieza a ser el comportamiento ya del análisis de memoria, en donde en definitiva estamos viendo que hay nuevas alertas que no existían anteriormente y vamos a revisar en qué consisten esas alertas para entender, digamos, cuál es la anomalía que se empieza a detectar. ¿Okay? En una primera etapa de tener un servidor que no tenía ningún tipo de anomalía a las 7, a las 8, a las 9, vemos que empieza una anomalía a las 9:20 y esta anomalía consiste en dos posibles problemas. Primero es la detección de un binario no verificado y un script no verificado. Esto significa que mediante el análisis forense en memoria y la comprobación de integridad, el producto ha detectado que existen al menos dos archivos, ¿okay? El adroot ch y el sleeper, que no han hecho match en ninguno de los software conocidos y que de forma local y a nivel de internet quería tener el producto alertándome de una posible anomalía en el servidor que justamente estoy atacando. Es decir, ya el producto, a diferencia de lo que pudo detectar el anti-malware, detecta una posible intromisión de dos archivos directamente sobre
el TMP. Recuerden que esto sigue siendo un análisis en memoria. En este caso nosotros no estamos analizando el archivo que está en TMP Sleeper, pero como se inyectó a través de este Meterpreter y técnicamente pasó por memoria, ya alerta directamente de la anomalía que está sufriendo en este caso ese servidor. ¿Okay? Entonces vamos a continuar con el proceso de inyección. ¿Okay? Vamos a continuar con el ataque. Ahora justamente para continuar con la fase 2, que sería inyectar el rootkit como módulo dentro del kernel y posteriormente ocultarme como proceso, luego llamar a un segundo proceso que realmente tiene las líneas que necesito, que podría ser un command and control, y a través del rootkit ocultarlo a nivel de sistema operativo. ¿Okay? Para poder hacer esto entonces voy a cambiar los privilegios de estos archivos, ¿okay? Del adroot. Voy a cambiar ese y voy a cambiar también técnicamente lo que hace el sleeper también, o sea, la forma de ejecución del sleeper. Una vez que ya tengo esto, voy a llamar al adroot para que inserte o trate de insertar el rootkit en memoria como parte de un módulo del kernel y ya logramos hacerlo. We are good significa que de alguna forma ya pudimos inyectar como módulo el rootkit. ¿Okay? Ahora podemos comprobar efectivamente si ya lo logramos hacer, justamente llamando a listar los módulos, los nuevos módulos que hay a nivel de kernel, y podemos entender que ya existe básicamente el rootkit. Sin embargo, esto podría, desde el punto de vista del atacante es fabuloso, pero desde el punto de vista del administrador le podría dar una señal al administrador de que ya hay un código nuevo cargado como módulo a nivel de kernel. Por lo tanto, lo que necesito hacer yo es utilizar alguna fórmula que tenga el rootkit para autoesconderse y así salir de la vista del administrador. Entonces, en este caso vamos a llamar ya comandos propietarios del rootkit, que técnicamente es el comando de hide o oculta. ¿Okay? Y vamos a utilizar básicamente el archivo donde se gestiona o donde básicamente se ordena la memoria, que es vadinfo, y vamos a tratar de ocultar o auto-ocultar el rootkit. En este caso recibimos un error de operación, que es técnicamente una línea que se produce por el rootkit, ¿okay? No es un error real. ¿Okay? Y ahora vamos a volver a listar el rootkit para ver si ya lo logramos ocultar de los procesos del kernel. En este caso vemos que ya no hay traza del rootkit como tal. ¿Okay? Si me salgo del perfil de atacante y me voy al perfil de administrador, podría ejecutar básicamente el mismo comando, listmod, y voy a tratar de buscar el mismo nombre de proceso. ¿Okay? Voy a ver cómo va el comportamiento. Efectivamente no hay nada. Y si le doy el smod, vamos a ver. Vamos a ver que muchos de los módulos que están cargados en memoria y funcionando a nivel de kernel se listan acá, pero no hay ninguno básicamente que se llame rootkit. Lo que esto me está asegurando de que ya pude ocultarme como proceso dentro del sistema operativo. La última fase de este proceso sería llamar efectivamente al código, ¿ok? Al código que me va a permitir generar la actividad, digamos, maliciosa, que en este caso sería sleeper, ¿okay? Que podría ser un command and control. En este caso es un binario bastante simple, la idea es demostrar el proceso, ¿okay? Y lo voy a ejecutar y a su vez voy a listarlo
para verificar qué ID de proceso está hoy día asociado perdón, está asociado a este código, ¿ok? Y así poder entender, digamos, okay, está ubicado en el 40, como ID, Process ID lanzó el 4467. El de abajo es básicamente la búsqueda de grep, que dice este es el de importancia. ¿Okay? Y yo a través justamente de unas capacidades del propio rootkit voy a llamar justamente al proceso 4467 y lo voy a ocultar de la vista del administrador, justamente utilizando la misma técnica a través del archivo bodyinfo, que hoy día ya está manejando de alguna forma. Okay, nuevamente tenemos el error tradicional del rootkit y ahora vamos a volver a lanzar la UX ya con la capacidad de poder entender qué está sucediendo, y en este caso ya logro ocultar de los procesos del administrador el sleeper, solamente aparece la búsqueda, que está perfecto, y ahora salgo del perfil de atacante, voy como perfil de administrador sobre la máquina y voy a intentar mostrar básicamente lo mismo. Vamos a ver que a nivel de procesos, mi mano derecha, el proceso de sleeper ya no logra aparecer. ¿Okay? En este caso ya cumplimos con la misión que, que sería básicamente ocultar el proceso original, ¿okay? De las manos de la vista del administrador. Sí, es grep sleeper, que sería el proceso de búsqueda, está perfecto, pero originalmente el ID original ya no se encuentra visible a manos del administrador. Y luego vamos a proceder a realizar qué es lo que finalmente está indicándome Threat Protection for Linux. Nuevamente ya detectamos nuevas anomalías, ¿ok? Vamos a ir a la revisión de estas anomalías para entender, digamos, qué es lo que efectivamente está pasando. Y luego tenemos más, o sea, de haber tenido solamente dos elementos, vemos que hay una escalada de elementos de seguridad que empiezan a gatillarse bajo el análisis de la memoria. Entre ellos empezamos a ver que hay punteros sospechosos a nivel de kernel, ¿okay? Y módulos que no tienen una referencia conocida, así también como un mapping de ejecutables no verificados. Entonces, lo que vamos a revisar es básicamente qué es lo que se está viendo a nivel de producto. Fíjense algo interesante que pudimos detectar en algún momento la inserción de un trabajo del sleeper que se encuentra en la carpeta temporal con el PID 4467. Es decir, en el momento de sacar una foto de la memoria, logramos entender que hay un elemento de seguridad que está generando, que se gatilló como proceso. Y también logramos ver que hay un puntero sospechoso de kernel que justamente hace referencia al módulo rootkit y justamente está tratando de escribir operaciones a nivel del módulo de kernel y me está acusando justamente de ese tipo de operaciones. ¿Okay? Hay operaciones de escritura, hay operaciones de lectura de directorios y de lectura como tal, y todas estas operaciones están siendo registradas como sospechosas por el producto Threat Protection for Linux, y también justamente sigue gatillando la alerta de Sleeper y de rootkit ahora en una segunda fase, porque estos procesos todavía de alguna forma están en el page hash de la memoria del sistema operativo. ¿Okay? Entonces vamos a revisar finalmente la consola forénsica. Me voy a ir a la última consola, a la última snapshot de memoria que logramos obtener desde el servidor. ¿Okay?
Y en este caso logramos básicamente, logramos de alguna forma ver, digamos, cuáles son algunas de las anomalías que se detectaron. Primero que todo, se detectó la anomalía de un rootkit a nivel de módulo de kernel, que como un módulo que no tiene referencia, es decir, no existe nada en lo que conocemos a nivel de sistema operativo Linux y lo que conoce el cliente a nivel de sus ejecutables que haga match con lo que está haciendo este nuevo tipo de ejecutable y por lo tanto gatilla una alerta inmediata eh, hacia este producto. Y lo interesante es que si ya forensicamente analizamos las características, vemos que este proceso, que eso se llama rootkit y podría haber tenido cualquier otro nombre, hace algo que generalmente no es muy común, que gatilla lo que sería el ocultamiento del módulo, ¿okay? Que no es común básicamente en este tipo de situaciones. ¿Okay? Luego, si sigo analizando un poco más lo que sucede, voy a ver que claramente se empieza a sospechar de este puntero, ¿okay? De la forma en que empieza a hacer lecturas, escritura y lectura de directorio que no son comunes en este tipo de situaciones y finalmente me alerta de operaciones desconocidas de un supuesto archivo que es rootkit, ¿okay? Donde no tengo ninguna referencia. No así, por ejemplo, la referencia del propio motor anti-malware que sí las da por conocidas. ¿Okay? Sí las conoce y por lo tanto no alerta porque sabe que es un proceso que ya el del cual nosotros confiamos, ¿no? Que sería el proceso del motor de anti-malware. ¿Okay? Y otro tipo de alertas que se van generando es bueno, una serie de unverified elf, que sería de alguna forma cómo el producto detecta que esto no venía originalmente en el sistema operativo, no estaba en el sistema operativo al pasar por memoria, que no lo conoce ni lo que traía el Linux original, ni lo conoce en los software que son de conocimiento del cliente, y adicionalmente me indica que este sleeper se genera como proceso y levanta el proceso PID 4467, que a vista del administrador, utilizando las herramientas que tiene el administrador, ya no existe a nivel de proceso, pero en algún momento se crea y como se crea y pasa a ser un proceso que empieza a manejar la memoria, obviamente yo ya tengo el indicio particular de que esto sucede. Y obviamente el producto ya me indica que no tengo ningún tipo de referencia conocida frente a este nuevo proceso y a este nuevo archivo, por lo tanto gatillando la alerta a nivel de sistema operativo. ¿Okay? Justamente, bueno, esto y otro tipo de análisis son los que se logran hacer mediante el análisis forénsico. Y finalmente, si yo ya decido ir en una investigación más profunda de lo que sucede, claramente puedo revisar algunas de las conexiones que se han generado desde el sistema operativo en adelante. Y en estos momentos yo puedo ver las conexiones que se han generado y claramente a medida que el proceso ha ido avanzando y yo he seguido utilizando básicamente la persistencia de la conexión PHP, hemos visto que hay conexiones establecidas que se generaron desde el target, que sería nuestro servidor, hacia el servidor remoto bajo el puerto 444, que fue el puerto que originalmente eh, establecimos como puerto TCP reverso para poder realizar todo este tipo de ataques. ¿Okay? Bueno, con eso podemos entender ya a grandes rasgos lo que significa hoy día trabajar con un producto que aparte digamos, ser un complemento de lo que hoy día son las técnicas de seguridad, permite poder encontrar código desconocido, o sea, que no había sido visto anteriormente, y poder trabajar, digamos, con un sistema de alertas tempranas, de alguna forma, para poder mitigar el proceso de un posible ataque y finalmente entender, digamos, cuáles son las características de este ataque y cómo se ha generado este ataque en este servidor o en la granja de servidores Linux. ¿Okay? Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima entrega.